¿Qué tal si antes de empezar esta enseñanza que voy a volver a grabar, ponemos este tiempo en las manos de la persona más importante, el Espíritu Santo de Dios? Y ahí donde estás, cierras tus ojos, yo también los voy a cerrar aquí y con mucha fe vamos a entregarle este tiempo a Dios. Dios, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por poder volver a grabar de nuevo este mensaje que producirá el fruto que tú quieres que produzca. Pues, como dice tu palabra, separados de ti, nada podemos hacer. Señor, te doy gracias porque eres único, eres bueno, eres agradable, eres lo mejor que nos ha pasado. Te pido que en cada corazón sea llenado de tu amor. Y te pido también, Señor, que seas tú haciendo la obra que quieres hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué tal si empezamos recordando lo que iniciamos hace unas semanas con la serie Decisiones que Cuentan? Hace unas semanas iniciamos con Roboán. Roboán era el hijo de Salomón. Salomón era el hombre más rico, más sabio, pero Roboán, por falta de conducta, de carácter y de criterio bíblico, pierde el reino, pierde la mayor riqueza. Pero eso no es todo. A los 8 días hablamos acerca de Moisés, el gran libertador de Israel, y cómo este libertador de Israel, sabiendo que tenía que tomar una decisión, empieza a estar confundido. Y en vez de buscar la guía del Señor, simplemente los líderes de las tribus de Rubén y Gad se le acercan y le dicen: necesitamos esto, necesitamos aquello. ¿Y qué hacen estos líderes? Pues convencen a Moisés y le dicen: Moisés, danos nuestra heredad al oriente del río Jordán, sabiendo que Dios le había dicho que era cruzando el Jordán. Moisés, en su confusión, acepta. Y tenía 3 caminos peligrosos: el camino de la prosperidad, es decir, tenían suficientes recursos; el camino de lo presente, lo podían hacer ya mismo; y el camino de lo posible en sus propias fuerzas. Luego hablamos acerca de Salomón. Salomón, el hombre más sabio, más rico, pero ¿cómo construyó su imperio? Eso no fue de la noche a la mañana, fue un paso a la vez. Y es que Salomón utilizó 3 características bien fundamentales. Utilizó tecnócratas, es decir, personas ideales en lugares específicos. A estas mismas personas les delegó autoridad y responsabilidad, no sin antes tener muy claros los principios bíblicos basados en la palabra de Dios. Y no cualquier principio, principios financieros. Y luego hablamos hace 8 días del rey Josafat. Un rey puesto en lugar de honor, puesto en lugar de autoridad. Y así como tú y yo somos reyes, somos sacerdotes, bueno, Josafat tenía que tener alianzas estratégicas. Y antes de tomar cualquier decisión, aunque era muy leal a sus aliados, buscaba la guía y la dirección de Dios. Y como Josafat tenía 10 características muy especiales antes de tener alianzas estratégicas y de saber si esas alianzas iban a funcionar. Hoy no es la excepción. Hoy continuamos en la serie de Decisiones que Cuentan, hablando acerca de Eliseo. ¿Y sabes qué pasa con Eliseo? Eliseo, el profeta de Dios, el sucesor de Elías, aquel que recibe la doble porción, pero que de un momento a otro, Eliseo se encuentra con alguien, una viuda. Y esa es la enseñanza de este fin de semana. Por eso he titulado esta enseñanza Un asunto de prioridades. Eliseo sabía que las prioridades debían de estar en orden, pues de lo contrario íbamos a fallar. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7 dice: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. La viuda contestó: no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Eliseo le dijo: pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos, cierra la puerta y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió.
Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios, es decir, a Eliseo, lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. ¿Cómo sería la deuda de grande que le quería cobrar con 2 hijos? Cada hijo valía como esclavo, pero de eso no venimos a hablar. Vamos a hablar acerca de las prioridades, porque todo es un asunto de prioridades. Y es que en muchas ocasiones estamos llenos de actividades. En muchas ocasiones tenemos muchas actividades y creemos que por tener tantas actividades estamos en movimiento. Y eso es un error. El tener tantas actividades no significa que estés avanzando. Significa que te vas a cansar. Confundimos los resultados de nuestras actividades con los frutos que queremos ver. Creemos que entre más actividades tengamos, más frutos vamos a hacer. Y no es así. Creemos que entre más actividades nuestra vida va a ser más transformada y no es así. Creemos que entre más actividades tendremos más madurez personal y espiritual, pero no es así. Cuando nosotros lo único que necesitamos es tener prioridades claras. Por eso cuando llegan los problemas, mucha gente se dedica a apagar el fuego, a apagar esos pequeños incendios y a ponerle un parche donde hay fuego. Pero no se debería de hacer así, se debería enfocarnos en la raíz del problema. Yo te digo todo esto porque la viuda fue donde Eliseo y quería ponerle un parche, quería solucionar su problema y para solucionarlo le dijo a Eliseo, mi esposo, quien pertenecía a tu grupo y le temía al Señor, que dejó una deuda, pero Eliseo no le da una solución del momento. Eliseo le da una solución definitiva. Me encanta esta historia porque sabemos el inicio, lo que sucede y lo que va a acontecer. Pero me gustaría que empezáramos a analizar un poco más este pasaje, porque la viuda se acerca a Eliseo para una solución momentánea, pero Dios utiliza al profeta para una solución definitiva para el resto de su vida, no solo para ella, sino para ella y sus hijos. ¿Cuántos de nosotros, pudiendo muchas veces atacar los problemas de raíz, solamente atacamos aquello que nos molesta? Esas cosas pequeñas. Y es que todo se trata de priorizar. Debemos de saber qué es lo importante para cada situación y debemos de tomar decisiones acertadas. Para eso quiero contarte una historia. Es corta. Había un hombre en los Estados Unidos y decide construir su casa. Era su sueño, era lo ideal. Y para los que conocen las casas de los Estados Unidos, la mayoría de ellas están hechas de drywall y madera. Y entonces una de las paredes presentó un resquebrajo, una rajadura. Llama al especialista en madera y le dice, por favor, ven a arreglarla. Este hombre le cobra una cantidad exagerada de dinero, se la arregla. Al tiempo ya no sale una rajadura, sino que salen 2. Vuelve y llama por garantía y este hombre se lo arregla. Al tiempo vuelve y salen las rajaduras, pero esta vez ya no eran 2, eran varias. Y le dice, vuelve a arreglármelas, por favor. Este hombre va y lo arregla como una garantía. Llega el invierno y cuando llega el invierno, ya toda la pared estaba llena de rajaduras. Este hombre que había construido su casa con tanto esfuerzo, inconforme por el trabajo hecho por el anterior constructor, decide contratar a otra persona. Le dice, mira, tengo este problema, toda la pared está llena de rajaduras. Ya él lo he contratado a 3 veces y no ha podido. Este segundo constructor decide inspeccionar la casa de arriba abajo, varias veces hasta que decide decirle al hombre la verdad. Y le dice, ¿sabes qué? No puedo arreglar tu problema. ¿Cómo que no puedes? No, no puedo arreglar tu problema. Pero si tú te encargas de arreglar las paredes de drywall y madera, sí es correcto, pero tu problema en la casa no es de drywall y de madera. Pues acabo de recorrer toda tu casa y acabo de mirar los cimientos. Y el problema de tu casa son los cimientos. El problema de tu casa es el fundamento. Y creo que muchos de nosotros muchas veces nos podemos identificar con esta historia. Tenemos un mal fundamento y a veces nuestra vida no está fundamentada en Cristo, en la palabra del Dios viviente. Por eso quiero contarte
porción de la palabra de Lucas capítulo 6, versículos del 46 al 49. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Preguntó Jesús. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Y nosotros, nuestra primera prioridad es saber que debemos de tener unos fundamentos sólidos en la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es el mismo Hijo del Dios viviente, Jesucristo, aquel que murió por ti y por mí. Y es que la mayoría de nosotros que somos líderes, y tú estás escuchando este mensaje, sé que eres un líder, puede que no lo seas o no te sientas así, pero para mí lo eres porque es como te veo, es declarar que así vas a ser. Es lo que creo que Dios va a transformar tu vida. La mayoría de nosotros nos enfocamos en las rajaduras de la vida. ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo pago aquello? ¿Cómo pago el arriendo? ¿Cómo pago los servicios? ¿De qué voy a comer? ¿Cómo voy a pagar el colegio de los niños? Y empezamos a consultar. Cuando los problemas financieros llegan, empezamos a consultar a un asesor financiero, al banco, a instruirnos. Y es que los problemas financieros son solamente la consecuencia de muchos otros problemas más profundos en la vida. Inclusive muchos de estos problemas surgen después de haber violado principios, y no cualquiera, principios escritos en la palabra de Dios, como la precisión del futuro, como eh, el compromiso garantizado, son principios universales. Y que te capacites no está mal, no me malinterpretes, está muy bien que te capacites, pero lo primero que debemos hacer es tener un fundamento claro en Cristo Jesús, nuestro Señor. La mayoría de las personas citan este pasaje como la viuda y Eliseo, Eliseo ayuda a la viuda pobre, Eliseo y la viuda, o la viuda y el aceite, pero acá déjame decirte que hay más cosas. Este pasaje nos habla no solamente de la viuda y de Eliseo, sino de un hombre, un gran hombre de Dios, un líder de Israel que había logrado el éxito espiritual, pero a la vez ese mismo hombre fue un fracaso en el ámbito económico como líder familiar, y era el esposo de la viuda. Este hombre no había logrado sostener su familia. Mira, dice que ella era viuda y que este hombre era de un grupo de profetas y no de cualquiera, era el grupo de profetas de Eliseo. Imagínate, su esposo tenía temor del Señor y murió, y no dicen por qué. No sabemos si es la presión que tanto estrés le generaba. La pregunta es, ¿por qué se endeudó? ¿Por qué no consultó con Eliseo antes? Realmente, ¿por qué no se dejó adoptar por su creador? O de pronto sí en otras áreas, pero en esa área no. Decidió proveer para él mismo. No sabemos por qué muere el esposo, no dicen por qué. Lo que sí sabemos es que tenía una preocupación, que tenía una presión económica, y que al final Eliseo solo le hace dos preguntas a la viuda. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes en casa? Posiblemente estas preguntas te parecerán muy estúpidas. ¿Cómo, Eliseo? ¿Cómo que qué puedo hacer por ti? Y dirás, pero Eliseo está viendo que no tiene plata. Pero Eliseo quería ir a la profundidad del corazón de la viuda. Y creo que muchas veces Dios nos está preguntando en la intimidad de nuestro hogar, en el lugar de oración: hijo, hija, ¿qué puedo hacer por ti? Y tú, Señor, muchas veces le contestamos: paga los servicios, paga el mercado, paga el colegio, cuando lo único que Él está esperando es: Jesús, ven a habitar en mi corazón. Jesús, quiero parecerme más a ti. Él te sigue preguntando: ¿qué puedo hacer por ti? Y tú solamente, a veces, en ocasiones, somos diciéndole: hey, solucioname este problema, en vez de solucionar de raíz mi mayor problema, que está en el corazón. Muchas veces nos pregunta: ¿qué tienes en casa?
Y nosotros le decimos, como contestó la viuda, nada, no tenemos nada. Y creo que tenemos tanto, pero no nos damos cuenta. En vez de decirle, Señor, tengo un corazón que entregarte, tengo un corazón por el cual agradecerte, porque quiero ser como hizo Josafat, alianzas estratégicas contigo. Quiero buscar la guía tuya, Señor. Quiero poder decir que en mi corazón está el depósito de tu palabra y que mi corazón está entregado completamente a ti. Muchas veces decimos nada y te digo algo, nada es nada, todo es todo, siempre es siempre. Y la viuda dijo nada. Y la verdad es que sí tenía algo, tenía un frasco de aceite. Y para ella, ese frasco de aceite podía ser nada, pero para Dios era con el cual Él la iba a ungir, con el cual Él la iba a bendecir. Pues para lo que nosotros es imposible, para Dios es completamente posible. Él hace que cruces sobre el agua y no te ahogues, que pases por las llamas del fuego y no te quemes, que te metas en las profundidades donde te estarías ahogando y no te ahogues. Realmente, con tu nada, Él hace un todo. Esta mujer estaba subestimando eso pequeño que tenía en su casa. Y muchas veces nosotros también subestimamos eso, lo que Dios nos ha dado. Pero en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, Dios le habla a Zorobabel y le dice, no es por el poder de tu fuerza, sino por mi espíritu. Nada impedirá que avance, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura. Y cuando coloque la última piedra, la gente gritará, Dios te bendiga. Y después, aquel que comenzó esa pequeña obra, ese mismo la terminará. Porque dice, Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien esos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos indicadas. Mira, en las manos de Zorobabel, dice ahí, pero creo que tú eres quien tiene que poner esa plomada en tus manos y entregársela al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Y aquí quiero decirte algo, cuando las cosas marchan bien es fácil tomar buenas decisiones, pero cuando hay abundancia de dinero es fácil. Pero cuando las cosas son difíciles, cuando no hay luz para el caminar, cuando no sabes qué camino tomar y aún ni siquiera qué paso dar, ahí sí que es difícil tomar decisiones. El Salmo 119, verso 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Es decir, que a medida que tú avances, cuando tú des el paso, el Señor te alumbrará tu pie. En la medida en que tú avances, tu camino será iluminado por su palabra. Queremos, el Señor dice, esto no es un viaje de vista, es un viaje de fe. Por eso la prioridad y el asunto es que me pongas primeramente a mí. Por eso quiero darte 3 consejos para priorizar. Número 1, cuando vienen los problemas, la primera prioridad es reconocer que los tenemos. ¿Sí? La verdad es que cuando vengan esos problemas, empieza a reconocerlos. Por eso quiero decirte que la verdad es tu mejor amiga. Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús. Si Jesús es la verdad, Jesús me va a hacer libre. No tienes que tener temor en avanzar. Muchas veces no tenemos temor en hacer preguntas, pero sí tenemos temor en la verdad. Muchas veces ese lema que dice, es que la verdad duele. Claro, cómo no duele si toca hasta lo profundo del corazón. El problema es que muchas veces como líderes vivimos en la visión. Y tú te preguntarás, Lucas, pero últimamente me has estado hablando acerca de misión y visión y que hay que tenerla. Es correcto, hay que tenerla, pero no hay que vivir en la visión. La visión es para un tiempo futuro y hay que trabajar para ella, pero la visión no es tu presente, sino ese presente sería tu realidad. Por eso quiero decirte que Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Quise poner avisado en la Reina Valera del 60
porque en nuestra jerga paisa decimos, uy, qué man tan avisado. Y sí, avisado es prudente. En la NTV dice, el prudente se anticipa. La palabra avisado significa prudente, sagaz, astuto, inteligente, lúcido. O sea que podríamos decir que el líder avisado, el líder lúcido, astuto, inteligente, prudente, intencional, sagaz, ese mismo líder se adelanta a los problemas, toma las medidas necesarias para evitarlos, pues él no es un tonto y no ve y él se anticipa a esa realidad que puede suceder. Pero el tonto no ve la realidad y el tonto sí sufre las consecuencias. En el liderazgo hay muchas personas obstinadas por dominar y son tan interesadas en dominar que terminan haciendo lo que no se debería de hacer. Creen que si dominan, tienen el control y empiezan a tener ceguera espiritual. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Por eso dicen o terminan como con el síndrome del Mesías. Creen que la solución está en sus manos y con el eslogan que el de pollo frisbee que dice que nadie lo hace como frisbee lo hace. Bueno, entonces terminan diciendo, nadie lo hace como el líder lo hace, nadie lo hace como el pastor lo hace. Mira, no. Quiero decirte que cada quien hace las cosas lo mejor que puede, porque no las hacemos para el hombre. Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagan de palabra o de obra sea para el Señor y no para la gente. Por eso tenemos que entender que la diversidad y las diferencias de pensamiento es la que nos ayuda a ver las fallas que hay en mí. Cuando te digan, mira, tienes que corregir esto, pues fantástico, me aman tanto que me quieren ver crecer. Y es por eso que puedo avanzar. Por eso la viuda no fue, el esposo de la viuda, perdón, no fue sagaz, no fue lúcido, no se antepuso a la situación, sino que esperó a que las cosas sucedieran. Y te quiero hablar de varias verdades que tenemos que tener en cuenta a la hora de reconocer que tenemos problemas y que para priorizar debemos de reconocer, pero que esas verdades a veces no las tenemos en cuenta. Por ejemplo, se puede amar a Dios, estar profundamente comprometido con Él y aún así estar fuera de la voluntad de Él. Es decir, en las finanzas, estar amando a Dios, comprometido con Él, pero con deudas. En la iglesia, estar amando a Dios, profundamente enamorado de Dios, sirviendo para el Señor. En la casa de Dios, pero sin el corazón de Dios. Otra verdad puede ser es que eres un buen diezmador o diezmadora, perdón, pero una terrible o un terrible administrador. Y te lo voy a explicar por qué. Es importante entender que Dios no solamente quiere que tú seas un buen administrador de ese 10%. Uy, sí, diezmo y es lo primero que hago, pero el 90% restante soy un mal administrador. Dios quiere que seamos administradores correctos e íntegros del 100%. Que a pesar de ser líderes, debemos de darnos permiso para pedir ayuda. Santiago capítulo 5, verso 16 dice, oren unos por otros y ayúdense, confiésense en los pecados. Mira, la confesión es una ayuda, es reconocer, es poderme decirle al otro, soy débil, ayúdame por favor, tú que puedes orar por mí y yo que puedo orar por ti. E interceder el uno por el otro, porque la oración eficaz del justo tiene mucho poder y da resultados sorprendentes. Así que debemos de reconocer que necesitamos ayuda y que no está mal pedir ayuda. Pero ¿a cuánto nos cuesta pedir ayuda? Yo creo que a todos, si nos pusieran a levantar la mano. Lo siguiente, ¿verdad? Es que debemos de pedir ayuda al principio. ¿Para qué al final, cuando ya el problema es bien grande? No, no esperes a que el problema crezca y crezca y crezca, que ya no lo puedas contener. Pide ayuda desde el principio. La siguiente verdad es que uno puede aprender a confiar en Dios más que en la provisión de Dios. En ocasiones confiamos más en la provisión de Dios que en el mismo Dios de la provisión. Y eso es triste, porque
en nuestra historia vemos que este hombre, este profeta del equipo de Eliseo, no estaba esperando el Cairo, no estaba esperando el tiempo de Dios, no estaba esperando que Jehová Jireh le proveyera, sino que todo lo contrario, decidió proveerse para sí mismo, aumentando su capacidad de endeudamiento, violando principios como la precisión del futuro, violando principios como el compromiso garantizado, no planeando estratégicamente ni constantemente y sin hacer alianzas. Creo que Eliseo hubiera podido ayudarle mucho. Entonces, este hombre no confiaba en Dios, sino que confiaba en la provisión que podía obtener porque tenía una buena reputación. Otra verdad es que como líderes debemos de ser esclavos solamente de una sola persona, y ese es Cristo Jesús. Y la última verdad es que como líderes debemos de asegurarnos que cuando partamos de este mundo, dejemos todos los asuntos arreglados, todas las deudas pagadas, todos los compromisos cumplidos. Hablaban estos días con un amigo y decía, a veces las personas que tienen muchos recursos, mucho dinero, dicen, si yo parto, dejo ya la vida solucionada de todos, porque ahí les queda con qué vivir. Y muchas veces se quedan con más problemas las personas, porque aparecen muchas personas enamoradas del dinero y luchan ni siquiera por lo que les costó. Entonces, por el amor al dinero, muchos corazones se desvían. Y creo que, como dice Filipenses 1:6, la buena obra que el Padre empezó en cada uno de nosotros, Él la perfeccionará hasta el día que Cristo Jesús vuelva. De la misma manera, nosotros debemos determinar cada una de las cosas que iniciamos. ¿Qué significa eso? Pues que debemos de tener ahorros suficientes para cubrir eventualidades. Y como iglesia nos hemos propuesto a tener un fondo de emergencia para eventualidades. Por eso estamos trabajando para ser entendidos en los tiempos. El segundo consejo que te quiero dar para priorizar es que cuando vengan los problemas económicos o cualquier tipo de problema, debemos de concentrarnos en nuestras fortalezas. Muchas veces tenemos problemas, pero nos concentramos en nuestras debilidades. Y me parece muy triste porque nos quedamos atascados en ese hoyo sin poder avanzar. Y Eliseo le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes en casa? Ella dice nada. Y creo que no se daba cuenta de todo lo que tenía. A veces también Dios nos pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué puedo hacer por ti? Queremos que nos solucione el problema. ¿Qué tienes en casa? Decimos nada. Y creo que tenemos mucho, pero perdemos de vista lo que tenemos. Por eso quiero leerte o decirte las cosas que tenía la viuda y que tú y yo tenemos en común, pero que a veces lo perdemos de vista. Tenemos a Dios y tú más Dios, yo más Dios, ya somos mayoría. Dios no debería de ser el último recurso, Dios debería de ser el primero y el principal recurso para encontrar la salida que necesitamos. Tenía un buen nombre. Sí, su esposo era renombrado, era un líder espiritual famoso, temeroso del Señor, tenía un buen liderazgo, aunque fue con un fracaso financieramente para su familia. Pero Proverbios 22:1 dice, más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. Tenía una red de contención. Cuando Eliseo le dice, ve donde tus vecinas y donde tus amigas y pide jarras, ahí mismo todas sin dudar le ayudaron, ninguna dijo no. Y es por eso que nosotros estamos creados en un cuerpo terrenal, para pedir ayuda, pero sí que nos cuesta y necesitamos esa red de contención. Tenía familia y sé que tú y yo tenemos familia. Sus hijos le ayudaron. Y mira, Dios nos dio una familia. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 al 4, dice, atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. Pero si ya tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Eso es algo que le agrada a Dios. Por eso Eliseo le dice, involucra a tus hijos. Tenía algo de aceite. Y creo que tú y yo tenemos ese aceite y no nos hemos dado cuenta. Tenemos al Espíritu Santo de Dios y cuando no nos damos cuenta no lo incluimos. Y le decimos, Espíritu Santo, ayúdame. Cuando Él ya vive dentro de ti, en vez de decirle, Espíritu Santo, cierro mi puerta y viértete en mí para yo vertirme en otros.
úngeme a mí para yo ungir a otros, para yo llevar las buenas nuevas. ¿Sabes? Dios puede usar cualquier cosa, cualquier cosa. Lo único que necesita es tu disponibilidad. A Dios no le importa tu habilidad. Piensa cómo estás viendo esta enseñanza y a veces has hecho cosas para Dios y no tenías esas habilidades, pero las terminaste haciendo. Yo no tenía la habilidad de poderte compartir este mensaje. Solo Dios necesitó mi disponibilidad, porque a Dios no le interesa la habilidad, a Dios le interesa tu disponibilidad. Que tengas a Dios es lo único que Él le interesa, que digas, sabes que Señor, estoy dispuesto, heme aquí, envíame a mí. Y ahí es donde Él se agrada. Sea lo que sea que hagas, si tú estás disponible para Dios, Él tiene el poder para hacer milagros, para hacer que las cosas sean lo que tienen que ser y permitir que hagan el curso que tengan que hacer. Por eso, cuando entras en el proceso de depender de Dios, debes de ser obediente, debes de estar atento a sus instrucciones, porque ahí es donde Él te da instrucciones específicas y obedecer. La pregunta es, ¿cuán grande es tu fe? ¿Y hasta dónde estás dispuesto a obedecer a Dios? Porque todo depende de ti. Mira, la capacidad de tu milagro, el tamaño de tu milagro es directamente proporcional al tamaño de tu fe, al tamaño de tu obediencia, al tamaño de tu compromiso. Y ahí es cuando Dios automáticamente te dice, ¿sabes qué, Señor? Dios te dice, ¿sabes qué? O sea, Él es mi hijo, ella es mi hija. Y ahí tú le puedes decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo me entrego a ti, porque yo creo en ese milagro que tú me das. Porque el tamaño de fe que tú me diste es la misma fe que tú le diste a Abraham, el padre de la fe. Porque la medida de fe nos fue dada a todos, solo que Abraham la ejercitó. Por eso el tamaño de tu milagro depende de la capacidad de tu obediencia, de creer en fe, de creer que el Hijo del Hombre lo va a hacer. Y número 3, cuando los problemas vienen, la tercera prioridad es obedecer, es confiar. Obedecer es difícil. Y aún confiar, eso sí que cuesta, pero es que es ahí donde cuando obedecemos estamos confiando para que el Señor haga la restauración completa. Deuteronomio 28:1 dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Cuando tú lees los versículos siguientes de Segunda de Reyes, capítulo 4, desde el verso 3 hasta el verso 7 en adelante, no es solo suficiente creer. La viuda no solamente necesitaba creer, la viuda necesitaba morir, porque no solo es suficiente creer, es necesario morir. Morir es tan importante porque cuando tú mueres a nosotros, a uno mismo, a uno le duele y le duele mucho. Mira, saber que alguien viene a tu casa, golpea la puerta y te dice, si tú no me pagas, tus hijos son mis esclavos. Eso duele. Y empiezas a preguntarte por qué no pagó mi esposo la deuda. Pero es ahí cuando tú empiezas a decir, Señor, te tengo a ti, lo tengo todo. Como dice el Salmo 73. Porque es que morir nos lleva a obedecer. Y obedecer es esencial para ver la mano poderosa de Dios obrando a nuestro favor. Morir nos lleva a obedecer. Y obedecer es esencial para ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Dios no nos da lo que queremos. Si Dios nos diera lo que queremos, todo lo que pidiéramos, Él nos lo daría. Sería como el genio de la lámpara. Dios nos da lo que necesitamos, nos da lo mejor. Por eso en esta vida muchas veces nos quedamos como, ay Señor, ¿por qué no me das? Y la próxima vez que Dios no te dé lo que tú le estés pidiendo, deja de lloriquear y de seguir pidiendo por lo que no te da. Espera con los brazos abiertos y cambia la dirección de la oración. Bueno, Señor, no se da lo que tú me estás dando, lo que yo estoy pidiendo, pero que el propósito por el cual estoy viviendo este momento se cumpla. Porque yo sé que lo que tú tienes para mí es mejor que lo que yo estoy pidiendo.
Eliseo no le dio la solución para pagar a sus acreedores. Fue Dios quien le dijo a Eliseo la solución para que ella pagara y siguiera viviendo con sus 2 hijos el resto de su vida. Obedecer es un requisito para ser sano, sano físicamente, emocionalmente, espiritualmente, financieramente. Obedecer es rendirse, es renunciar a uno mismo. Y la renuncia es entregarnos completamente a la voluntad de Dios, donde Dios sea el centro de nuestra vida. Rendirse realmente no es fácil. ¿Sabes algo? Rendirse es de las cosas más difíciles. Uno siente que si se está rindiendo es una humillación. Pero es que la verdadera entrega es una sumisión, y no de la vida externa, de lo que vemos por fuera, sino de la subordinación de la voluntad, donde Jesús fue el primero en que se rindió. En el Getsemaní le dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú hoy te estás rindiendo, entonces dile: Jesús, me rindo a ti, donde mi voluntad no se haga, sino que se haga tu voluntad. Y cuando eso ha sido hecho, todo ha sido hecho. O como dijo Oswald Chambers en su libro En pos de lo supremo: existen pocas crisis en la vida, sin embargo, la gran crisis de la vida es la entrega de la voluntad. Esa es la gran crisis de la vida, entregar tu propia voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sabes qué le tocó a la viuda? Ir de casa en casa pidiendo vasijas. Era humillante, porque es que Eliseo nunca le dijo: pide 10 y 20, que 20 jarras tendrás. Todas las vasijas que quieras, porque como creas en tu milagro, así mismo se hará. Eliseo no le puso limitante, porque mi Dios no es un Dios sin límites. Mi Dios es un Dios inagotable, y ese es el mismo Dios por el cual tú clamas día y noche. Un Dios que te proveerá, que te sostendrá, que te mantendrá y que te llevará a mejores pastos. A pastos tan tranquilos, a arroyos apacibles, a pastos verdes, donde tú darás fruto a tu tiempo. Y es que no se puede hacer la voluntad de Dios violando la palabra de Dios. Si te dicen: no, es que mira, tienes que endeudarte, busca otro camino. Pero no pases la voluntad de Dios por encima de tu propio raciocinio. Y a pesar de que Dios puede hacer un milagro y sacarnos de nuestros aprietos de la noche a la mañana, de manera instantánea, Él, ¿sabes qué hace? Nos pasa a través de un proceso. Nos hace pasar por el fuego. ¿Para qué? Para refinarnos, porque somos su pueblo amado. Zacarías capítulo 13, versículo 9 dice: a este último grupo lo pasaré por el fuego, los haré puros, los refinaré como se refina la plata, los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré: este es mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Yo no sé, pero siento que Dios está obrando a nuestro favor. Y en Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 3, dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira, la paciencia significa soportar bajo presión. Se podría traducir como perseverancia o una constancia. Y la constancia debe llevarnos a ser perfectos e íntegros. Lucas, pero últimamente me has hablado de que perfecto solo es el perfecto, es decir, Jesucristo. Correcto, pero no vas a ser perfecto ni hoy ni mañana, sino el día que partas para la gloria de Cristo. Por eso debemos de perseverar, porque esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de relevos, de permanencia y de perseverancia. Hay una historia que me encanta contar, y si me permites, te la quiero contar en unos minutos. Un hombre llamado Gonzalo, después de una tormenta, sale a caminar y ve que en la manga de su casa hay un capullo de gusanito, un capullo de seda, y el hombre lo toma, se lo lleva para su casa, lo pone en un frasco de vidrio y le dice a su esposa: mira qué hermoso. La esposa dice: wow, qué lindo, pero sin mayor importancia sigue haciendo sus actividades. Gonzalo se pone a verlo, lo observa,
cuando empieza a ver que hay movimiento y que hay vida. De un momento a otro, el movimiento acelera y más vida hay. Pero de un momento a otro, los movimientos son tan bruscos que Gonzalo piensa, hay una vida ahí que no ha podido salir y necesita ayuda. Gonzalo toma la navaja y le abre en la parte de arriba del capullo para ayudarle a salir. Automáticamente, sin hacerle daño al animal o al insecto que estuviera dentro del capullo, lo abre arriba con su navaja y del capullo sale una hermosa mariposa. Extiende sus alas están húmedas. Minutos más tarde, la mariposa se queda con sus alas extendidas. Gonzalo piensa, va a volar. Pasa el día, la noche, y al día siguiente la mariposa sigue en el mismo lugar sin poder volar. Gonzalo, sorprendido, va donde un profesor que sabía que le podía guiar y que le podía decir qué era lo que le pasaba a la mariposa, por qué no podía volar. Y le dice, ¿sabes qué, Gonzalo? Cuando la mariposa estaba haciendo fuerza dentro del capullo, era necesario que ella viviera el proceso y ella misma rompiera el capullo. ¿Sabes para qué? Para que sus músculos, los músculos del insecto, cobraran fuerza. Ahora que tú le has ayudado, la mariposa no podrá volar porque no tiene fuerza suficiente en sus alas para poder volar. No te saltes el proceso. Por eso te quise contar esa historia. Deja que Cristo viva el proceso contigo. No le pidas a alguien que te ayude a salir de este proceso de la noche a la mañana. Los procesos son necesarios para ser refinados, para ser purificados, para ser golpeados como la plata y como el oro. Como dijo Confucio un día, nuestra mayor gloria no está en que nunca hayamos fallado, sino en que cada vez que fallamos nos hemos levantado. Pero eso lo había dicho Jesucristo en Proverbios 24:16. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Porque Cristo es el principio y es el fin, es el alfa y es la omega. Muchos de nosotros quisiéramos salir de los procesos como por arte de magia, que alguien nos ayudara a rendirnos, ser esclavos. No, qué pereza, vivir pruebas, vivir dificultades, qué pereza. Pero son necesarias para desarrollar el carácter que Cristo quiere desarrollar en nosotros y para tener la esperanza, que es esa seguridad de que las cosas van a suceder y que no va a acabar en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama, que nos ha dado el Espíritu Santo para llenar y derramar sobre nuestro corazón con el profundo amor de Dios. ¿Sabes quién fue la primera persona que se rindió? Jesucristo. En la cruz del Calvario él podía llamar a los ángeles, pero él decidió rendirse por ti y por mí. Rendirse y soportarlos más o menos, dicen las investigaciones, 50 martillazos para los 3 clavos de 18 centímetros de largor, que traspasaban no solamente su cuerpo, sino el madero. ¿Pero para qué? No para que nosotros escapáramos de los procesos, sino para que Él viviera primeramente el proceso, porque lo que Él ya vivió nosotros lo podemos vivir. Nosotros estamos viviendo cosas que Él mismo ya ha vivido. Si hoy estás viendo esta enseñanza y deseas rendirte a Jesús, ahí donde estás, levanta tu mano. Quiero orar contigo, porque creo que es una rendición de corazón. No te estoy hablando de una oración de fe, te estoy hablando de una rendición de corazón, de una rendición donde Jesús, heme aquí, envíame a mí. Me quiero humillar delante de ti. Quiero estar postrado a tus pies, Jesús, porque cuando estoy postrado a tus pies es cuando mayor fruto puedo dar. Si estás aquí rindiéndote a los pies del Maestro, esa es tu mayor prioridad, pues reconoces que tienes problemas. Confías en las fortalezas que Dios te ha dado y empiezas a obedecer, a confiar, para que el Señor te restaure, para que el Señor te restaure completamente. Por eso hoy quiero decirte
Y cuando buscamos su reino y su justicia, lo demás viene por añadidura. Siento que, como dice la palabra de Dios en Isaías 65:24, el Señor se adelantará a nuestras oraciones. Y aun cuando estemos clamando por aquellas cosas que necesitemos, Él ya habrá concedido aquello que tanto necesitamos. Si hoy estás aquí y estás rindiendo tu corazón a Jesús, pero también si estás por primera vez, te invito a que hagas esta oración después de mí y que invites a Jesús a ser el Señor de tu vida, el Salvador de ti. Señor Jesús, puedes repetir con fe, no es una oración mística, es con fe, y creer en el corazón y declarar con la boca, y así seremos salvos. Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme. Gracias por mis errores del pasado. Gracias porque tú los borraste en una cruz. Gracias por tu misericordia, Señor. Porque sin tu gracia yo no sería nada, ni podría estar haciendo esta oración. Gracias por darme la salvación. Perdóname, Señor, cuántas veces yo te fallé. Perdóname cuántas veces yo pequé contra ti. Te pido perdón, Señor. Te reconozco como el dueño y el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí el hijo o la hija que tú quieres que yo sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, un abrazo para todos y espero que esta enseñanza sea de bendición para ti. Chao, chao.